Nos bendice muchísimo ese trabajo en equipo en cuanto al lobby de este lado de la bienvenida, los muchachos que están poniendo en práctica esos dones, esos talentos al servicio de nuestro Dios. Familia, a ustedes por estar aquí, por permanecer, por estar fortaleciendo en tiempos difíciles, que son tiempos difíciles, por supuesto, en donde el enemigo está como león rugiente buscando a quién devorar. Entonces es un tiempo en el cual queremos enfocarnos, queremos entender cuál es el objetivo principal de la iglesia y como tal, nosotros tenemos ese llamado de ir por todo el mundo y predicar el evangelio, en donde nosotros tenemos que ser ese aliciente, queremos ser una iglesia valiente, pero ojo, una iglesia también que crece y no al revés. No una iglesia egoísta, porque decíamos al inicio también en los preparativos que estábamos platicando con el staff, una iglesia que es egoísta, una iglesia que se enfoca solo en mis luchas, en mis problemas, en mis batallas, en mi vida, una iglesia egoísta está destinada a morir. Por eso es de que nosotros tenemos que ser una iglesia que crece, una iglesia valiente y sobre todo una iglesia que ama, y una iglesia que está dispuesta a reflejar el amor de Dios que Él nos da cada mañana y en cada momento. Es por eso que nuestro objetivo es conectar a las personas con el autor de la vida. Y por supuesto, en ese camino tú y yo vamos siendo tonificados, vamos creciendo, vamos echando raíces en nuestra fe y también una planta, un girasol con raíces de 5 metros en medio de la tempestad, ¿qué crees? Que es lo que le ayuda a mantenerse, a arraigarse en lo que él ha creído y eso es lo que queremos estar teniendo hoy, así que todos son más que bienvenidos, también los que nos acompañan por primera ocasión, anhelamos que se sientan como en su casa, así que terminando se pueden llevar lo que quieran, no es cierto, no se pueden llevar lo que quieran, pero terminando también nos encantaría poderles saludar y para ello les voy a pedir una cosa, ¿qué les parece si voltean a ver a la persona que tienen a su lado y le regalan una sonrisa? Regalen una sonrisa, por favor, una de esas sonrisas que se hacen con el cubrebocas, ¿verdad? Dices, ay, pero el cubrebocas, sí, pero hay que regalarnos una sonrisa, está bien, porque ¿qué pasa también? ¿Qué dice Mateo capítulo 12? Una casa dividida, una ciudad dividida contra sí misma, no permanecerá. Y por eso es que mientras más unidad tengamos nosotros, mientras más sepamos hacia dónde nos dirigimos como iglesia, vamos a poder hacer las cosas mejor, vamos a poder reflejar ese amor que Dios nos da cada mañana y en cada momento y en cada área, y ahí, solamente ahí, podremos ser luz en esta tierra, podremos ser sal en esta tierra, podemos ser esos elementos que Dios utiliza para conectarnos más con Él, porque Dios también utiliza a las personas para hacer crecer nuestra fe. Dios también utiliza los problemas para hacer crecer nuestra fe y utiliza las pandemias, ¿qué tal? Para hacer crecer nuestra fe. Así que les invito a que lean con mucha fuerza cuál es el título de la serie que estamos estudiando. Unos a otros. Esta frase súper importante se encuentra alrededor de 59 ocasiones dentro del Nuevo Testamento. Amándonos los unos a los otros, perdonándonos los unos a los otros. ¿Y qué tal esta que suena un poquito más complicado? Soportándonos los unos a los otros. Y también hay un apartado que me gusta mucho que dice esperándonos para comer los unos a los otros. Así que aguas con los que de repente llega la comida y como aspiradora y llegan, ya terminaron de comer, ¿no? Entonces, ¿qué significa eso? Que es un principio que Dios dejó instalado para nuestras vidas, en donde tú y yo tenemos que ser piezas claves, piezas eficientes para trabajar como un equipo, como una unidad, por supuesto. Así que quiero invitarles que lean con fuerza cuál es esta siguiente lámina que está apareciendo en pantalla. Nuestra vida está formada ¿de cuántas relaciones? De muchas. Tú y yo, claro que sí, por supuesto, si no, no estaríamos aquí. Tú y yo somos hijos, mamá, papá, terrenales. Tú y yo tal vez tenemos algunos hermanos, hermanos en la fe, hermanos en la sangre. Tú y yo también tenemos amigos, compañeros del trabajo, tenemos vecinos. Algunos son papás, algunos son hijos, algunos otros son sobrinos son nietos y demás. El aspecto es de que nuestra vida está formada de múltiples y cantidades de relaciones. El punto climático tiene que ver con que no solamente encontraremos días felices, días de mucha alegría, días que nos animen y nos empujan en muchos momentos, sino que también
El simple hecho de estar tratando con personas, como tú y yo somos, eso va a generar algún roce. ¿Están de acuerdo conmigo? Sí, siempre, porque tú y yo decíamos tiempo atrás, también somos personas complicadas, también cambiamos a veces de opiniones, algunas veces estamos, otras veces no estamos, y en la mayoría de las ocasiones y los momentos también llegamos a luchar con nuestra estabilidad, con nuestra permanencia, con nuestro esfuerzo. Entonces, esto tiene que ser parte de lo que tenemos que entender, y mientras más pronto lo comprendamos, va a ser mejor. Que como estamos en este mundo que evidentemente tiene tantas batallas, tiene tantas luchas, hay personas que están molestas todo el tiempo y es totalmente entendible hasta cierto punto, pero lo que tenemos que aterrizar es de que el simple hecho de que Dios nos haya hecho y formado como personas relacionales nos hace que estemos en el día a día, incluso luchando hasta contra algunas condiciones. Quiero que lean también con fuerza este siguiente apartado que aparece allá en la pantalla. Todos nos enfrentamos a la tarea diaria de persona. Todo el tiempo interactuamos con personas. Todo el tiempo estamos interactuando con la familia, con los amigos, con los hermanos, con las personas. Y quiero poner un clavo aquí. Todo el tiempo estamos en esas condiciones y en la mayoría de las ocasiones no sale tan bien. En la mayoría de las ocasiones tú y yo necesitamos aprender, y sí es aprender, porque desde chiquito el bebecito dice mío, y se aferra a eso, ¿no? Bueno, hay ocasiones en las cuales traducimos eso a nuestra relación con Dios. Es mío, es mi espacio, es mi lugar, es mi vida, pero por eso necesitamos volver a aprender. Tenemos que enfocarnos, tenemos que trabajar, porque en todo momento estamos interactuando con personas y eso es lo más normal y lo más necesario de este mundo, a menos de que alguno de ustedes sea familiar ahí de la muchacha que habla alienígena y que, bueno, pues a lo mejor ahí sería diferente, ¿verdad? Pero la realidad es de que todo momento y en todo punto no estamos exentos a que haya conflictos, a que haya problemas, a que alguien se moleste por el terreno, por el lugar, que se haga una cuestión de furor y ya se hizo todo un problema en la casa por una cuestión que se va a terminar. Tengo un paciente muy querido que me dice, Néstor, ¿sabes cuáles son los terrenos más baratos? Y yo le decía, ¿cuáles son los terrenos más baratos? Y me dice, los heredados, porque esos acaban y los vende, y uno se aferró y luchó tanto y a la mera hora en una condición se desapareció. Por eso Dios decía que no hiciéramos tesoros en esta tierra donde el orín y la polilla corrompen. Mejor hacer tesoros allá en el cielo donde no hay ladrones, donde no hurtan, donde no hay una cuestión de terminar. Así que es un punto importante partir de esto, porque estamos en la serie de unos a otros y déjenme decirlo, en pantalla aparece que más que nunca tenemos que estar al pendiente, porque estamos en una etapa pandemial. Muchos dicen, no, eso ya se terminó. No, ayer y antier 25,000 contagios. Claro que bajó la mortalidad por la vacunación, claro que bajaron algunas condiciones por los mismos esquemas que están trabajando, pero aún estamos en esta etapa pandemial, en donde, déjame decírtelo de esta manera, han cambiado muchas cosas. La vida cambió, muchas personas perdieron el trabajo, muchas personas tuvieron que apretar los gastos, muchas personas hoy en día terminaron afectadas en sus relaciones. Un psicólogo dice que más que nunca en esta etapa, la violencia en la familia se desencadenó. Y qué tremendo lo que estoy diciendo, ¿no? Porque todo esto es parte de una etapa pandemial. Y platicando con los muchachos de 12 a 15 años, que son a los que les damos clase, los de Transit, nos decían al inicio, es que ya quiero regresar a la escuela. Pasaron 2 años y medio y decían, es que ya no quiero regresar a la escuela, no tengo que levantarme temprano, si quiero activo mi cámara, si no quiero no la activo, si quiero hago esto, lo otro, es más cómodo quedarme jugando con mi Nintendo Switch o mi Xbox, es más, ya ni tengo que ir por el balón de fútbol porque todo lo hacemos multijugador en la casa. Incluso en las plataformas de películas, tú les mandas el enlace y todos ven la película al mismo tiempo y se escriben, jajaja, no, pues ahí va, a todo dar. Y entonces nuestra capacidad de relacionarnos ha entrado en una etapa de coma. Y entonces, ¿qué conflicto? Porque la iglesia es relación. La iglesia no es un pensamiento hacia adentro. La iglesia tiene una dirección hacia afuera. La iglesia es un llamado a ir por la oveja perdida. La oveja es un llamado a ir por esa moneda, por esa dracma de gran valor. La iglesia es entender que tú y yo
hemos sido ese hijo pródigo que malgastó todo y que el padre estaba esperándole a que regresara y le abrazaría y le amaría y le diría que le había esperado y le había anhelado de verle y de tenerle entre sus brazos. Y si tú y yo hoy no hemos entendido ese objetivo, tal vez nos estamos confundiendo o tal vez entendimos mal cuál era el mensaje central de todo esto. Así que todo ha cambiado en la etapa pandemial y tu fe y mi fe también puede verse afectada mediante los conflictos y mediante estas etapas. Tu fe puede crecer en medio de los problemas o después de una desgracia alguna persona puede dejar de tenderle la mano a Dios y decir, es que Él tuvo la culpa, es que ¿por qué permitió todo esto? Y muchas veces Dios permite los conflictos en nuestras vidas, los problemas en nuestras vidas, para que nosotros reacomodemos nuestras prioridades. Dios quiere que nosotros cambiemos eso que tenemos en primer lugar, llámese casa, llámese empleo, llámese dinero, llámese cualquier cosa, y que nosotros podamos ponerle a Él en la cima de nuestras decisiones y hablar como habló Moisés en alguna ocasión diciendo, Señor, si tu presencia no ha de venir con nosotros, mejor no nos saques de este lugar. Entonces tenemos que ser una iglesia que está dispuesta, y no solamente dispuesta, que es valiente, que se esfuerza, que trabaja, porque, lean conmigo esto que aparece en pantalla, la iglesia, los brazos de Dios en la tierra. Dios nos bendice a todos, ¿están de acuerdo con eso? ¿Cuándo fue la última ocasión que dijiste, Dios me libró de esa condición tan crítica? Yo creo que tenemos que acostumbrarnos a mirar la vida de esa manera. ¿Cuándo fue la última ocasión que entendimos que Dios nos da y nos bendice para nosotros ser un río que lleva esa bendición a la vida de otras personas? Que si tal vez hoy tú estás atravesando un problema, una tormenta, un conflicto y dices, ¿por qué yo? Quiero que te preguntes la próxima ocasión que tengo que platicar con alguien que está atravesando por ese mismo problema y dirás, yo estuve ahí. Y yo vi a Dios en medio de ese conflicto. Yo vi cómo Dios jamás me soltó. A pesar de que tú y yo sí nos soltamos muchas ocasiones. ¿Están de acuerdo con eso? Sí nos soltamos. Porque a veces somos un poco cabezones. A veces nos molesta que nos digan las cosas que hay que cambiar. Nuestra esposa, nuestro esposo nos dice, es que esto como que no me gustó y como que nos molestamos. ¿Y por qué me lo dices? Bueno, imagínense si no nos dijéramos las cosas que tenemos que cambiar. ¿Qué problema sería con eso? Y entonces, cuando por ahí en la escuela decíamos que salían de una etapa de la primaria, de la secundaria y traían su playera, vamos a escribirles nuestros buenos deseos y le ponían, nunca cambies, no, pues mejor que sí cambie, ¿no? Todos necesitamos cambiar, todos tenemos que aprender y todos tenemos que ser esforzados todos los días, todos tenemos que vernos como Dios nos ve. Y ese será el objetivo, que nos logremos amar los unos a los otros, que nos logremos perdonar los unos a los otros. Y son palabras fáciles de decir, pero súper complicadas de llevar a cabo. ¿Por qué? Por nuestra misma condición, y a eso se le llama la naturaleza pecaminosa de cada uno de nosotros. Pero ojo, Dios quiere cambiar esa naturaleza y quiere cambiar ese corazón de piedra por un corazón de carne. Así que la iglesia tiene que ser los brazos de Dios en la tierra. Les invito a que abran sus Biblias, no va a estar proyectado, y si también tienen ahí algún dispositivo y la aplicación de la Biblia está excelente, vamos a Juan capítulo 13, versículo número 34. Juan capítulo 13, verso 34, vamos a leer este apartado tan interesante que tiene que ver y que tiene el contexto cuando justamente Jesús le acaba de lavar los pies a los discípulos. Jesús les ha dicho que no va a estar para siempre con ellos, y también Jesús acaba de anunciar la traición de Judas. Juan 13:34, les invito que lo leamos con fuerza todos, por favor. ¿Ya estamos ahí? Muy bien, leamos. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, también os améis unos a otros. Que os améis unos a otros como yo os he amado. Y esta parte es tan importante, porque dice por ahí que os améis, y ahí está apareciendo en pantalla ahora esa clasificación, amémonos, pero no dice que nos sirvamos unos a otros, que nos escuchemos unos a otros. ¿Saben por qué? Porque cuando amamos todo eso se va añadiendo, pero el amor es el centro de todo lo que nosotros tenemos que hacer. Si no está ese amor ferviente,
déjenme decirles que estamos en una parte crítica. Si no estamos pensando en las personas que están atravesando igual o más problemas que nosotros, no estamos entendiendo el mensaje indicado. Si no sé cuánto tiempo tiene que no le compartimos una transmisión a alguien, que no le hablamos a una persona de Jesús, que no invitamos a alguien a este lugar, algo no está del todo bien, porque esa es la idea. No queremos caer en una condición, decía, y me gusta mucho agregarlo, no queremos caer en una condición de sobrepeso espiritual, de almacenar, de guardar, de tener, y solamente yo me quedo con ese tesoro. No lo comparto con nadie porque es mío. No es eso. Tenemos que ser la iglesia que busque intencionalmente a las demás personas, y por eso nos dice claramente Jesús que os améis unos a otros como yo os he amado. Y te quiero decir una cosa, muéstrame a alguien que no se sienta amado por Dios y te mostraré una persona dura de corazón, una persona que dice yo ya me la sé de todas, una persona egocentrista que dice no, eso a mí no me importa, un corazón duro, que déjame decirte otra cosa también, ese corazón duro normalmente también impacta y golpea a las demás personas. ¿Por qué? Nuevamente, estamos y somos personas relacionales. Entonces, vamos a leer a Juan capítulo 13, verso 35, un versículo después de este mismo que estábamos diciendo. Juan capítulo 13, ahora el verso 35. Con fuerza, ¿qué es lo que dice? En esto conocerán todos que sois discípulos, si tuvieren amor los unos por los otros. ¿En qué conoceremos que somos discípulos de Jesús? Si amamos, porque el amor es poner a la persona adelante de nosotros. El amor con el que Dios nos ama es un amor sacrificial. ¿Y sabes en qué estaba pensando Jesús en medio de esa hora de la crucifixión? Él pensó en ti, Él pensó en mí. Y eso tendría que ser la gasolina suficiente para nosotros decir, ¿y por qué no voy a pensar yo en otras personas? Yo ya soy salvo, yo ya conozco lo que hay más adelante, ¿por qué no me podría yo involucrar en la vida de alguien más? Entonces, Juan 13:35 nos dice que las personas, tu entorno, tu círculo, conocerá que tú sigues a Jesús si tan solo somos valientes y nos esforzamos a estar amando. Así que leamos este apartado que dice, debemos de ser conocidos por cómo nos amamos los unos a los otros. Cuando se describe la iglesia de Hechos, se habla acerca de ese grupo de personas, ¿y sabes qué? Que no había clases sociales, que no había primeras filas, que no había vuelos, que no había alfombra roja, había amor. Habla acerca de una iglesia que no decía tú tienes, tú vistes de esa manera, tú hablas de esa manera, no, así era al inicio. Sea conocida la iglesia por el amor que se tenían, por poner en práctica muchos de estos principios, y las personas veían un cambio en su entorno, en su vida, en su comunidad, y en consecuencia caminaban a una misma dirección. Pero esto que te voy a decir es algo totalmente normal. Este mandato de Jesús de amarse unos a otros es ¿cómo? Es muy fácil de perder. Es muy fácil de perder. ¿Por qué? Porque somos seres humanos, porque a veces estamos luchando con nuestras mismas ideas, pensamientos, porque yo quiero que se hagan las cosas a mi manera, de mi forma, y si no es de esta manera, entonces no quiero nada y entonces me voy a otro lado. Ojo, ¿cuál es la circunstancia más crítica de hoy en día dentro de las iglesias, dentro de las familias? La separación. ¿Y cuál es lo opuesto de la separación? La unidad. ¿Y cómo podemos nosotros ser una familia unida? Cuando somos honestos, cuando decimos esto me duele, esto no me agradó. ¿Cómo podemos ser unidad? Cuando somos leales, cuando nos amamos los unos a los otros. Por eso les decía, hay que acostumbrarnos a regalarnos una sonrisa, aunque sea atrás del cubreboca. Ya uno dice que se sonríe con los ojos, y sí es cierto, hay que acostumbrarnos a relacionarnos y no solamente a vernos como el domingo nos vemos, entro, adiós, buenas tardes y nos vemos hasta el otro domingo. Buscar de manera intencional, crecer juntos, echar raíces juntos y ser como esa iglesia del primer siglo. Así era esa iglesia del primer siglo. Y en ese aspecto, este mandato de Jesús de perderse es sumamente sencillo. Vamos, por favor, les pido que me acompañen a Génesis 37:4. Vamos a dar lectura
a este apartado que tiene que ver con la vida de José. Vamos a Génesis 37, capítulo número 4, y quiero que lo leamos todos con mucha fuerza. Nada más que aguas, no se vayan a cortar con esta arma de doble filo que tenemos por ahí. Vamos a leer Génesis 37, 4 y dice: y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más, todos sus hermanos le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Está hablando acerca de la vida de José. ¿Es fácil de perder este mandato de amarnos? Claro que sí. ¿Y qué pasaba justamente cuando a Caín le habría de arder todo el cuerpo de ver cómo a Dios le había agradado más la ofrenda de su hermano Abel, y que tomaría y arremetería contra su vida y le asesinaría? ¿Es fácil de perder este mandato, sí o no? Claro que es sumamente complicado. Hay una canción de Marcos Vidal que me encanta muchísimo, que se llama Cristiano. ¿La han escuchado? Dicen algunos por ahí, ¿qué pasó? Nosotros somos de Justin Bieber para acá. No, este es Marcos Vidal. Marcos Vidal. Y hay una parte que dice que antes al verlos les decían, ve cómo se aman, y hoy al mirarlos se preguntan y se dicen, ve cómo se separan, ¿no? Qué difícil es que hoy en día, en esta circunstancia, tras las pandemias, tras los conflictos, sea tan sencillo partir y arrojar todo. ¿Y sabes por qué? Porque estamos en una sociedad totalmente delicada. Estamos en una generación de papel. Al primer conflicto, como que esto no me parece, ¡zas!, me voy. Lo mismo en los trabajos. Dicen las empresas que los muchachos ya no les interesa estar en un trabajo donde esto quedó mal, vámonos, otro, y en otro, y en otro, y en otro, y en otro. El problema es cuando esto lo aterrizamos a nuestra relación con Dios. No me pareció, no me gustó, me voy. ¿Y en dónde quedan las personas que no conocen a Jesús? ¿En dónde quedaron esos objetivos que teníamos en mente al inicio de ser una iglesia que quería abrazar a las personas? ¿Dónde quedaron esos objetivos? ¿No será acaso que cada vez están más enterrados en medio de esa situación? Génesis 37, 4, lo acabamos de leer, es fácil de perder. Así que hoy tengo una invitación para ti y para las personas que nos ven en Facebook, en YouTube, en Instagram. La invitación de hoy es: regresemos al plan original. ¿A qué tenemos que regresar? Al plan original. Tenemos que regresar al plan original, en donde las personas se sentían amadas y cómodas, más que señaladas, criticadas y juzgadas. Tenemos que regresar al plan original, donde nos interesaba el corazón de las personas, que Dios es el único, Jesús es el único que puede cambiarlo, y ahí la vida va a impactar. Imagínate nada más si nosotros pusiéramos en práctica algunos de estos hermosos principios. Tu trabajo sería diferente, tu vida sería diferente, tu familia sería totalmente diferente. Y hoy quiero que nos llevemos estas palabras que están apareciendo ahí, que tienen una imagen bastante curiosa, y quiero que nos llevemos estas palabras: reconfiguración de palabras. ¿Es difícil volver a aprender? Claro que es difícil volver a aprender. ¿Es imposible? Yo creo que no es imposible. Y quiero pedirles por favor que lean este apartado que dice ahí en la pantalla. Usamos en esta sociedad usamos cada vez más palabras. Tal vez tú te acuerdas cuando hace 20 años el internet era diferente, tenías que sacar por ahí una conexión y se tardaba como 10 minutos en empezar y se escuchaba y muchísimo tiempo, y éramos un poquito nada más, un poquito más pacientes, un poco más tolerantes, porque teníamos que esperar, si no, no había internet. La manera de comunicarse era diferente. Si a ti te tocó ese teléfono que tenía una cuerdita y se conectaba, o incluso ese circulito de en medio para marcar los números, y cuando había algo importante que decir, ibas a la casa de esa persona y frente a frente le decías las cosas. ¿Saben cuál es el problema de hoy en día? Que las redes sociales no están mal. El problema es que utilizamos las redes para criticar, para juzgar, para que no estamos de acuerdo, ni siquiera tenemos el valor de decirlo. Pero como ahí nadie nos ve y nadie nos conoce, entonces ahí sí podemos hacer y decir y criticar y juzgar hasta cualquier persona que tú quieres. Se ha perdido incluso la manera de relacionarnos en ese aspecto. Antes, cuando había un problema, se arreglaba y buscábamos decir, bueno, ¿cómo podemos caminar hacia mejorar esto? Y hoy en día es más complicado cada vez.
Resulta que WhatsApp lanzó un anuncio que decía que al día, ojo, al día, los usuarios envían alrededor, en un solo día, de 100,000 millones de audios, de audios y de textos. 100,000 millones en un solo día. Hay tantas palabras, por eso está escrito aquí, hay tantas palabras, pero pensamos menos en lo que decimos que nunca. Podemos incluso ver que las personas se pueden hacer hasta famosas por ser absolutamente nada. Y tienen millones de seguidores y millones de vistas, y eso nos roba tiempo que podríamos poner en otras cosas. Pero ojo, dicen también, y tal vez tú estarás de acuerdo conmigo con esto o no, pero dicen los especialistas que pasamos de 4 a 5 horas en internet todos los días. De 4 a 5 horas en internet todos los días. Y en las redes sociales de 2 a 2 horas 35 todos los días. Pero decimos, no hay tiempo. ¿Cómo va a haber tiempo para hacer un devocional? ¿Cómo va a haber tiempo para platicar con la familia? ¿Cómo va a haber tiempo? Me salieron los triglicéridos, el colesterol alto, el rango por ahí de ácido úrico elevado, tengo la presión altísima, pero no tengo tiempo para hacer ejercicio, para no cuidar la salud. El aspecto no es que no haya tiempo. El aspecto es de que no hemos querido dedicarle ese tiempo a las cosas que son importantes. Y obviamente participa esto en nuestra manera de relacionarnos. Y sufrimos nosotros, sufren las personas a nuestro alrededor y decimos, el día que tenga tiempo voy a arreglar eso. Y pasan los días y pasan los años, esta no es una canción, pasan los días, pasan los años y nos convertimos en el hombre del mañana, ¿no? Mañana lo arreglo, mañana empiezo, mañana le comparto a alguien, mañana le digo a otra persona y no lo hacemos. Y en consecuencia también, hoy estamos en el mes número 7, 5 meses más y se acaba el año. Qué tremendo, ¿no? Es una velocidad impresionante y por eso Jesús decía, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Tenemos que aprovecharlos, no podemos darnos por vencidos más que nunca. Vamos a Proverbios capítulo 18, Proverbios capítulo 18, el verso 21. Vamos a leer qué es lo que dice aquí el sabio Salomón respecto a esta condición, porque estamos hablando de las palabras. Tus palabras tienen poder, no son a la ligera, no es nada más hablar por hablar, que muchos a veces lo hemos llegado a hacer. Me ha pasado a mí que mi esposa me dice, Néstor, es que a veces no entiendo lo que quieres. Y yo digo, bueno, tal vez necesito reconfigurar mis palabras también. Proverbios 18, 21. Leamos con fuerza. La muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. La vida o la muerte. Tú hoy en día puedes tener palabras de vida o palabras de muerte. ¿Cuáles son esas palabras que salen de tus labios? ¿Son palabras para construir o son palabras para destruir? ¿Son palabras para edificar o son palabras para aplastar? Y no es cierto que las mejores experiencias y nuestros mejores recuerdos fueron tallados con palabras. Y no es cierto que también las peores experiencias y las peores vivencias que tenemos también fueron esculpidas con palabras. Entonces, ¿son importantes las palabras que decimos? Por supuesto que sí. Y tenemos que partir de que Dios en su palabra nos dice que somos hechos a su imagen y semejanza. Entonces tenemos que pensar más antes de sacar y que nos dé una condición de vómito verbal y decir cosas de las cuales nos arrepentimos porque tienen poder. ¿Cómo se siente esto? Eres un inútil, eres un bueno para nada, nunca vas a cambiar, nunca te esfuerzas, siempre es lo mismo, siempre dices que te empeñas pero no logras. ¿Cómo se siente eso? Feo, ¿verdad? Se siente doloroso. ¿Y cómo se siente esto? Somos personas con batallas y con luchas, pero ¿qué te parece si caminamos juntos y somos honestos aunque nos duela? Pero vamos a caminar y vamos a hacer un equipo. Ninguno de nosotros es perfecto y estamos lejos de serlo, pero vamos a hacer un equipo y vamos a hacer las cosas diferentes. Son palabras que ayudan, que empujan, que sanan, y yo por eso quise poner este apartado que está ahí. Las palabras tienen poder de vida o muerte. Tú puedes aplastar a alguien con tus palabras o puedes reforzarle. Tú puedes ayudar a alguien en medio de lo que está ocurriendo, y eso sería el unos con los otros, o sencillamente te puede dar igual su vida y tomar este mensaje como cuando vas manejando y ves un letrero en la calle y lo tienes 5 segundos, se te olvida y no cambiamos nada. Esa no es la idea.
La idea es de que hoy prestemos atención, la idea es de que pongamos todo esto que estamos aprendiendo aquí como una lupa y que vayamos a la parte y al corazón de lo que Dios tenía en mente para nuestras vidas. Y ahí, solamente ahí, la vida va a comenzar a cambiar. 5 minutos aparecen ahí en pantalla, 5 minutos contra 5 años. ¿Por qué recordamos lo que nos dijeron hace 5 años que nos dolió o que nos empujó? ¿Y por qué no recordamos lo que dijimos hace 5 minutos? Porque tienen peso las palabras. Por eso es que tenemos que buscar una precisión quirúrgica a la hora de que éstas salgan de nuestra boca. Así que quiero que leas con mucha fuerza esta pregunta que está apareciendo en pantalla. ¿Crees que estamos desarrollando hábitos peligrosos? Yo sé que tú y yo tenemos hábitos malos también, o sea, hay que ser honestos, o sea, si dijéramos aquí que todos estamos completos, mejor cerramos y nos vamos, ¿no? Pero la verdad es de que no, todos tenemos nuestras luchas, todos tenemos nuestras batallas y la invitación es a reconocerlas para cambiarlas. No podemos tapar y decir, no, yo estoy bien. Por eso cuando alguien dice, no, a mí me van a amar si me quieren y me van a amar como soy. No, tenemos que cambiar. Ese se llama proceso de santificación progresiva. La santificación instantánea es cuando recibimos a Cristo y mora el Espíritu y nos sella. Santificación instantánea. Y la progresiva es en tu día a día, con tu familia, con tus hijos, con tu medio, con tus vecinos, con tus amigos. Ahí está el impacto. Ahí está el impacto que tenemos que tener nosotros como iglesia. Y ahí hay una regla bien curiosa. La regla del 5:1. Resulta que un psicólogo dice que hay una proporción súper interesante entre los matrimonios que pueden relacionarse de mejor manera. Dicen que 5 palabras positivas a una palabra negativa que todos tenemos sería una proporción estable como para encontrar equilibrio y para ver en medio de las desgracias ayuda y tener un empuje diario, ¿no? Eso es la proporción del 5:1. Pero ¿saben? En nuestra cultura de mexicanos al grito de guerra, resulta que en nuestra cultura tenemos una proporción opuesta, de 3:1. Decimos 3 cosas malas por una cosa buena. Y qué difícil, ¿no necesitamos reconfigurar lo que decimos? Claro que tenemos que reconfigurarlo, tenemos que pensar más en todo ello. Vamos a Efesios capítulo 4, por favor. Efesios capítulo 4, el versículo 29. Efesios capítulo 4, 29. Es importante también que nosotros tengamos esos devocionales, que busquemos, que indaguemos y que nos aprendamos algunos versículos. Ojo, no por decir, me sé tantos versículos, ya soy una persona más espiritual que otra en lo absoluto, porque te puedes saber 100 versículos, pero no vivir ninguno, no sirve de nada. Pero sí, dice justamente que he guardado mis dichos, he guardado tus dichos en mi corazón para no pecar contra ti. Por eso quiero que hoy estemos ejercitando estas búsquedas. Efesios capítulo 4, el versículo número 29. Leamos con fuerza qué es lo que dice. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. A la luz de eso yo quiero invitarte y quiero retarte y desafiarte a que pensemos lo que decimos, a que no por el hecho de decir hablo mucho significa que me comunico mejor, porque es en lo absoluto. Es como sabiduría no es sinónimo de conocimiento. Tú puedes saber mucho pero no vivir nada. Es lo mismo. Puedes tener muchas palabras pero no comunicarte bien. ¿Y te acuerdas qué es lo que dice Mateo capítulo 6 verso 7? Y en tus oraciones no uséis vanas repeticiones. O sea, no es de hablar y de hablar y de hablar, es de concentrarnos. Y por eso queremos ser una iglesia enfocada, una iglesia que sabe hacia dónde va. Que cuando nos pregunten, oye, ¿cuál es el objetivo de la iglesia? Es conectar a las personas con Dios. Oye, pero ¿y qué dice de este versículo? Yo quiero conectar a las personas con Dios. Y Dios se encarga de ir transformándonos conforme nosotros se lo vamos permitiendo. Porque para eso, según Deuteronomio capítulo 11, 26, tenemos libre albedrío. Tenemos la bendición y la maldición. Tú vas a elegir. Yo también tengo que elegir. Así que Efesios nos invita directamente, Pablo, a cuidar esas palabras corrompidas, esas palabras muertas. No vale la pena.
No vale la pena dejar que salgan, no vale la pena porque sabes, actualmente y absolutamente van a venir esas palabras a tu mente. Vas a querer decirlas, vas a querer sacarlas y yo te quiero invitar a que te detengas. Por eso este apartado, y con esto estamos llegando al final, por eso necesitamos, ¿qué dice ahí en la pantalla? Aguantar y empujar. Hay momentos donde tienes que aguantar. Si no vas a edificar con esas palabras, si no vas a llevar algo bueno con esas palabras, es mejor no decirlas. Me decía a mí mi abuelita cuando éramos chiquitos, somos 6 hermanos, y nos decía, cae primero un hablador que un cojo, hijo, así que mejor no andes diciendo cosas que no. Y yo dije, sí es cierto, no vale la pena, cae primero un hablador que un cojo. ¿Para qué andas metiéndote en cosas que ni te convienen y que ni te ayudan? Mejor cuidemos nuestras palabras, porque Eclesiastés 10:1 dice que las muchas moscas echan a perder y dan mal olor al perfume del perfumista. Sí, una mala decisión. Fíjense cómo son de delicadas las cosas. Tenemos que aguantar y empujar. Hay momentos en los cuales sí tenemos que aguantar y decir, pausa. Esto no va a edificar, esto no va a construir nada. Y hay momentos en los cuales no te tienes que quedar callado. Imagínate tu pequeñito de 3, 4 años que acaba de llegar con una estrella en la frente que le dieron en la escuela y trae un bonito dibujo y te lo enseña para que tú le digas, bien, está excelente, qué bueno, ¿no? Y necesitamos escuchar esas palabras. ¿Están de acuerdo que tenemos que escucharlas? Así que no se vale decir, no, yo soy bien duro, a mí no importa si me dicen o no me dicen. No es cierto, tenemos que escucharlas de nuestros padres, de nuestros hijos, de nuestra familia, y si nosotros ponemos el ejemplo y empezamos a dar un paso a la vez, será más fácil que alguien pueda imitar ese mismo patrón. Porque cuando alguien está tan ausente de recibir ese amor, ese cariño, ese entendimiento, esas palabras, llega una etapa donde dice, a mí nunca se me dio y voy a buscarlo en cualquier lugar, aunque me cueste lo que me tenga que costar. Y hay momentos en los cuales no hay que empujar, hay que aguantar. Está mal lo que voy a decir, está mal lo que va a salir de mis labios. Por eso Santiago 1:19, y con esto estamos llegando al final. Santiago 1:19, por favor, sumamente práctico, y por eso podemos entender lo que nos quiere mostrar respecto a cuidar nuestra lengua, nuestras palabras y nuestra vida. Santiago 1:19, ¿qué es lo que dice? Por favor, léalo con mucha fuerza. Tardo para hablar y tardo para oír. Necesitamos hablar menos y pensar más. Necesitamos ser honestos y aceptar y entender en dónde nos estamos desenvolviendo, porque esas personas que te han lastimado o que tú has lastimado también fueron hechos y son hechos a imagen y semejanza de Dios. Así que Dios no nos ha puesto aquí para pelearnos en Facebook y gritar y hablar mal de unos a otros. Dios no nos ha puesto aquí para lanzar tierra a todos lados. Dios nos ha puesto aquí para ser un faro en medio de tormentas y de días nublados, porque tú y yo somos creados a imagen y semejanza de Dios. Esas personas que te han lastimado también son creados a imagen y semejanza de Dios, que no están de acuerdo contigo. Bueno, tú demuéstrales amor, tú demuéstrales entendimiento. Si va a haber conflictos, va a haber problemas, siempre los va a haber, pero si somos un ejemplo, ahí puede abrirse una puerta para que en el futuro pueda entrar esa palabra en medio de ese corazón duro. Así que seamos las personas y una iglesia que se ame lo suficiente para cambiar. Seamos una iglesia que se ame lo suficiente para cambiar y para esforzarse. Resulta que en un día contrataron a un carpintero para que fuera a hacer algunos acomodos a una casa, y en ese lugar tenía que arreglar el ático y tenía que acomodar algunos closets. Así que el carpintero llegó temprano, llevó toda su herramienta, y a la hora de estar cortando y serruchando algunas partes de madera, ¡zas!, se llevó un pedazo de dedo, no, se molestó muchísimo. Siguió trabajando, conectó su sierra eléctrica que estaba algo desgastada, ¡pum!, se hizo un cortocircuito en la casa. Sacó el pegamento que este carpintero tenía, y el pegamento estaba caducado, estaba seco porque no lo había. Estaba tan molesto que ese día se fue a su casa, pero para variar ni siquiera arrancó su camioneta. Así que se molestó y dijo,
Bueno, al ver el hombre que había contratado a este carpintero para trabajar en su casa, le dijo, oye, pues te echo un aventón, te echo un ray, vámonos a mi casa, yo te llevo. Y él dice, bueno, pues no tengo nada aquí, pues la verdad es que fue muy mal, fue un pésimo día, así que aceptó su invitación. Y se subió en su vehículo, el carpintero iba muy serio, todo el camino, como todos ustedes están muy serios, nadie aquí está serio, iba muy serio en todo el camino, molesto, pensando, se baja del vehículo a la hora de llegar a la casa del carpintero, pues, y le dice el carpintero al hombre que estaba ahí, oye, pues pásate, mi esposa hizo algo de cenar, si quieres, pues te invitamos, ¿no? Y él se quedó sorprendido, pues no quiero incomodar, no, insisto, pásale. Se bajan los dos del vehículo y se da cuenta que el carpintero toca un pequeño árbol que se encontraba fuera de su casa y en ese momento entra a su hogar y ve a sus hijos corriendo, gritando, papá, qué bueno que estás aquí. Y su semblante cambió totalmente, el ceño fruncido desapareció, abrazó a sus hijos, besó a su esposa, bienvenido, sienta, su actitud cambió totalmente, de una manera impresionante. Terminaron la cena y a la hora de despedir el carpintero al jefe que lo había contratado, le dice, bueno, pues nos estamos viendo mañana, ojalá que sea un mejor día. Y el jefe le dice, oye, noté algo bien interesante, que a la hora de entrar cambió totalmente tu actitud, ¿por qué? Y dice, mira, te quiero presentar a mi árbol de los problemas. Cada que yo llego a la casa, veo mi árbol de los problemas y decido colgar todos esos conflictos que tuve en el día a día, porque esos problemas y esos conflictos no le pertenecen a mi familia, no le pertenecen a mi esposa, no le pertenecen a mis hijos, eso solamente contamina. Así que antes de entrar a mi casa, dejo colgados mis problemas en este árbol y al próximo día, a la mañana siguiente, salgo y ahora sí, los vuelvo a quitar. Pero ¿sabes una cosa? Resulta que cuando estoy a punto de descolgarlos del árbol, no eran tan grandes como yo creía que eran esos problemas. No eran tan grandes, así que yo quiero invitarte a que dejemos en ese árbol de las palabras, nuestras palabras insanas, nuestras palabras que pueden lastimar a otros, las palabras que pueden causar derrumbes en vez de edificaciones, y solamente ahí podremos reflejar el amor de Dios a otras personas, amándonos los unos a los otros, perdonándonos los unos a los otros y siendo esas personas que Dios tenía en mente justamente cuando nos estaba formando. Así que les invito a que me acompañen a orar ahí mismo en sus lugares y terminemos este hermoso tiempo que Dios nos regala. Padre, gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias porque hoy es un día para tomar decisiones, hoy es un día en donde queremos conectarnos más contigo, queremos amarte más y te suplicamos nos ayudes. Entendemos que somos personas con luchas, que todos tenemos batallas, que todos tenemos conflictos, pero queremos que en tu gracia nos tonifiques y nos des la firmeza para cuidar nuestras palabras, que nos ayudes a amar a las personas como tú las amas, amarnos los unos a los otros, a ser una iglesia valiente, una iglesia que se esfuerza y a caminar como un solo cuerpo. Gracias, Señor, por este día y por estas hermosas familias. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.